En los siguientes minutos, ingresarás a un espacio profundo y seguro. Un espacio de reflexión y conocimiento. Elevarás tu frecuencia. Se expandirá tu mente activando tus sentidos. Sean todos bienvenidos a Mantra. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te damos la bienvenida a este nuevo episodio de Mantra, este maravilloso lugar que hemos creado para compartir y aprender entre todos. Bueno, en el día de hoy tenemos una invitada maravillosa, de esas mujeres que brillan, esas mujeres especiales, esas mujeres vitamina que con sus palabras, con su voz, con su abrazo, nos colman de felicidad, nos transmiten seguridad y nos transmiten confianza, porque de eso se trata este camino maravilloso, de rodearnos de esas personas que son inspiración, que son nuestro ejemplo, que nos ayudan a brillar. Y bueno, tengo el gran honor y un gusto maravilloso de presentar a Macarena. Macarena es una gran profesional, hermosa persona, y voy a decirlo antes de comenzar a charlar con ella, lo voy a decir muy orgullosamente. Tengo la gran fortuna de que esta maravillosa mujer, este maravilloso ser de luz, también es mi cuñada. Entonces, en el día de hoy estoy doblemente feliz de poder compartir con ustedes y que también toda la audiencia de Mantra la conozca. Así que Maca, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Silvi, hermosa. Yo feliz de que me dé este como espacio para poder conversar, honrada de tus palabras, y agradecerte porque bueno, tú también eres parte de esas mujeres, también eres una mujer muy hermosa y me siento muy feliz de que abras, digamos, este espacio de conversación para poder justamente abrir a temas que pueden ser importantes, que pueden servirle a alguien, que pueden ayudar a alguien que lo necesita. Es muy real. Bueno, Maca es una persona maravillosa, como escucharon. Ella es un ser de otro planeta, y lo digo con toda propiedad porque tiene un corazón inmenso, una energía tan bonita. Es una persona que energéticamente también ayuda muchísimo. Es una gran escritora, tiene muchos libros de su autoría, pero en el día de hoy ella nos va a venir a compartir una experiencia maravillosa y una terapia que es increíblemente buena. Y voy a dejar que tú, Maca, nos cuentes un poquito el origen de lo que es la biodanza. Ya, mira, la biodanza, bueno, tiene el origen aproximadamente en los años 70, ya, y nace a partir de un descubrimiento. Ya, bueno, primero que todo citar al autor, ¿no es cierto?, que crea el sistema, ya, porque a él, fíjate que él era tan humilde que él decía que él no había creado la biodanza, sino que él había descubierto la biodanza. Él era un hombre muy humilde, su nombre es Rolando Toro. Este hombre, bueno, era profesor, y después estudió también psicología, y descubre la biodanza a través de la vida, porque dentro de todo su camino de vida, él en algún momento comienza a trabajar en un hospital psiquiátrico, ¿ya? Y es ahí donde él descubre, por casualidad, porque él planificó una fiesta porque él era una persona muy humana y se daba cuenta que las personas que están en los psiquiátricos están muy abandonadas. Entonces, él quiso generar un espacio para compartir junto a la familia y se le ocurrió, como parte, ¿no es cierto?, de generar este bienestar para la gente que estaba ahí, hacer una fiesta. Y cita a la familia, pone música, ¿no es cierto?, todo compartieron con sus familiares, y al otro día, cuando él regresa,
se encuentra con que las enfermeras, las personas que cuidan, digamos, a los enfermos en la noche, estaban muy molestos con él porque le decían, oye, así como que no sé qué pasó anoche, pero fue terrible, o se portaron súper mal, estaban muy activos en la noche, no dejaron dormir, o sea, fue algo que no había ocurrido, ¿ya? Entonces, a Rolando eso le llamó la atención, ¿ya? Y dijo, y le quedó dando vuelta esto. Después, él dijo, voy a hacer otra instancia, y vuelve a generar otra actividad, ¿ya? Pero esta vez, en vez de poner música como más fiestera, pone música más tranquila, ¿ya? Y se da cuenta al otro día, ¿no es cierto?, de que había ocurrido todo el efecto contrario, que los enfermos habían pasado una muy buena noche, que había sido una noche tranquila, y bueno, y es como así como empieza más o menos la historia. Ya, esto es lo que nos cuenta a nosotros la hija de Rolando Toro, Cecilia Toro, que fue mi directora y quien me formó. Qué interesante tener la cercanía, ¿no? Con esa persona tan especial, ¿no? Ese vínculo. Imagínate, o sea, son cosas que uno jamás se podría imaginar, ¿se entiende? O sea, bueno, y casi la mayoría de los grandes descubrimientos son así, por casualidad, como que buscando quizás otra cosa. Rolando en el fondo lo que quería era generar un espacio para la gente que estaba, ¿no es cierto?, en el hospital, que tuviera mayor bienestar, que pudieran estar con su familia, y termina descubriendo la biodanza. Esto después, ¿cómo es que él empieza surge la biodanza? Es porque él empieza después a experimentar los efectos que genera la música en las personas. De ahí se da cuenta de las emociones, de cómo la música con el movimiento, ¿no es cierto?, y las emociones generan cambios, ¿ya?, en las personas, transformación, ¿ya? Entonces, todo partió así, y después, bueno, él obviamente va descubriendo que se generaba una especie de unidad, que en el fondo es como la fórmula secreta para que pueda funcionar la biodanza, es justamente que tiene que existir esta coherencia entre la música, la emoción y el movimiento, ¿ya? Porque si no existe esa coherencia, se puede generar un efecto contrario, que es lo que les pasó a estas personas, ¿no es cierto?, que es la disociación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en biodanza se trabaja con elencos, que le llaman, ¿ya?, que tiene que ver con música específica estudiada por Rolando Toro durante años, y que después esto lo fue él probando con sus hijos. De hecho, prácticamente toda la familia de Rolando son facilitadores de biodanza, y Rolando Toro ha llevado la biodanza a todo el mundo, a lugares tan lejanos como inclusive Japón, culturas que son absolutamente, por decirlo de alguna forma, no tan de piel, ¿no es cierto? Y que Rolando haya sido capaz de poder llevar la biodanza a esas culturas, digamos, desde la cultura brasileña, donde fue las primeras escuelas fueron en Brasil, ¿ya? Qué interesante, mira tú, o sea que fue en Brasil, qué interesante. Sí, y después, bueno, se fue a Europa, porque él estuvo 7 años en Brasil, fundó varias escuelas en Brasil, y después se fue a Europa y estuvo en Italia, y ahí fundó también muchas escuelas en España, ¿ya? Entonces, es un sistema que es mundial. O sea, por ejemplo, si tú me buscas a mí en la página oficial de biodanza, hay un certificado que me acredita para yo facilitar en cualquier parte del mundo, que es como algo, por ejemplo, no sé, cuando uno estudia medicina, ¿no es cierto?, tú estás acreditado, pero en tu país. Si te quieres ir a trabajar a otro lado, en el fondo, a otro país, tienes que hacer todo un tema. Acá la biodanza es mundial. En el fondo, al estar yo acreditada, puedo hacer
biodanza en cualquier parte del mundo que esté, digamos, con esa federación, que se llama IBFED. Claro, esa certificación también que a las personas le dan la tranquilidad de que está, digamos, con la terapia correcta, porque es la música como conductor terapéutico y es bien importante que la persona que está guiando sea que tenga el conocimiento correcto, ¿verdad? Porque cada persona es única, es diferente y va a necesitar como esa terapia especial, ¿no? Exactamente. Y bueno, como para explicar un poquitito lo que es la biodanza, la definición de biodanza, que tiene varias definiciones, pero yo encuentro que la más como completa o técnica, por decirlo así, es la que es un sistema de integración, ya es un sistema de integración humano, ya que cómo lo hace a través de la afectividad, de la renovación orgánica y el reaprendizaje de las funciones originarias de vida, ya. Y todo esto se basa en la realización de vivencias, ¿ya?, que se inducen con danza, música y situaciones de encuentro. Porque eso también es muy importante recalcar, que biodanza es una terapia, pero es grupal, no es individual. Por ejemplo, uno va al psicólogo, es una terapia individual. Psicoanalista, terapia individual. Pero biodanza, su mayor poder es el grupo, ¿ya? Porque Rolando sostenía que solamente a través del vínculo, ¿no es cierto?, de nosotros estar como comunidad, es que se producen los grandes saltos evolutivos, ¿ya? Rolando sabía y conocía muy bien, por ejemplo, estas leyes como universales de la masa crítica, por ejemplo, ¿ya? Del tema de que cuando tú en un grupo, ¿no es cierto?, generas un cambio, esos cambios al realizarse en un colectivo son mucho más poderosos que si es algo individual. No obstante, también se trabaja la individualidad en biodanza, porque hay diferentes tipos de ejercicios, y ahí pasamos como a la parte ya más técnica, que es como, en el fondo, cómo es una clase de biodanza. Y una clase de biodanza, en el fondo, son varios ejercicios que se realizan, es un conjunto de ejercicios que tienen un hilo conductor. Y ese hilo conductor lo da la música, ¿no es cierto?, y un tema central, porque uno se enfoca, por dar un ejemplo, el tema central puede ser la alegría de vivir, o la sacralidad de la vida, o el poder de la caricia, o la amistad, etc. Entonces uno genera un hilo conductor, ¿no es cierto?, un tema que quiere uno plasmar y que las personas integren, y eso lo va realizando con diversos ejercicios. Y esos ejercicios pueden ser cosas desde una ronda, ¿no es cierto?, desde una danza de dos, o caminar, o hacer ejercicios, por ejemplo, que tienen que ver como con cosas orgánicas, ya, por ejemplo, un ejercicio de una danza de fluidez, ¿no es cierto?, que todo eso está en la naturaleza. Rolando se inspiraba en la naturaleza humana y también en la naturaleza que nos rodea, ¿ya? Entonces, todos los ejercicios que están, digamos, investigados y probados por Rolando Toro tienen que ver con eso, tienen que ver con lo que generan y que en el fondo sean ejercicios integradores. Es muy interesante y es increíble, como hablábamos, ¿no? Esa sensación tan maravillosa que te da la seguridad y la confianza cuando estás en un grupo, ¿no?, unificado, esa unión que se genera, ese intercambio energético, esa liberación y recarga que uno siente al pertenecer a un grupo. Es muy interesante, Maca. Exacto. Realmente. Y tú como persona, como docente o persona guía, alguna experiencia que nos puedas contar, quizás de alguna situación linda que hayas vivido, de alguna transformación que hayas podido ser testigo de alguna persona con esta terapia tan maravillosa. Claro, mira, por ejemplo, bueno, te podría contar desde mi experiencia, por ejemplo, mi propio cambio, ¿ya? Yo, por ejemplo, antes era una persona que tenía una autoestima muy baja,
que había, digamos, pasado como por procesos muy difíciles. Y a mí la biodanza, por ejemplo, en qué me ayudó mucho, en aprender a quererme, por ejemplo, a aceptarme y sobre todo también a poder contener, buscar esa contención en el grupo, ¿ya? Porque el grupo de biodanza es como, se transforma como en una especie de matriz, ¿ya? Donde uno puede conectar con el cuidado del grupo, porque es un espacio protegido, es un espacio transformador, ¿ya? Donde no hay juicios, donde uno puede ser auténtico. Y ahí, por ejemplo, hay una clave que es muy importante, que tiene que ver con la identidad. Y quizás más, porque Rolando decía que el otro trae noticias de mí, porque en el fondo identidad viene de idéntico. Y es que justamente por eso es que también tiene que ser en grupo, porque es el otro el que me muestra lo que me pasa. Por ejemplo, si yo tengo problemas para poder vincularme, eso yo me voy a dar cuenta en una sesión de biodanza, porque al hacer un ejercicio con un otro, yo lo voy a vivir, lo voy a experimentar físicamente, emocionalmente, y me voy a dar cuenta. Y después eso uno, a través del proceso químico que se genera, porque eso es lo mágico. ¿Por qué químico? Porque a través de la biodanza se generan hormonas, ¿no es cierto?, y neurotransmisores. Y esos neurotransmisores y hormonas, ¿ya?, envían información a nuestro cerebro, y después de una semana, eso decanta en toma de conciencia. Entonces la persona empieza a hacer cambios muy sutiles desde el inconsciente, ¿ya? Por eso biodanza es una terapia grupal y que funciona gracias a que trabajamos en grupo, pero a través de un pulsar, ¿ya? ¿Qué quiere decir ese pulsar? Que van a haber ejercicios que son individuales, ejercicios que son en pareja y ejercicios que son grupales. Porque Rolando sostenía de que para que fuera algo orgánico, nosotros teníamos que aprender a integrarnos con nosotros mismos, con un otro y con la totalidad, ¿ya? Entonces, por eso es que siempre en las sesiones de biodanza se va fluctuando entre ejercicios que van desde lo individual, ¿ya?, que puede ser, por ejemplo, una posición de intimidad, ¿ya?, a un ejercicio con un otro, que puede ser un encuentro o una danza, o un ejercicio grupal, que puede ser, por ejemplo, una ronda de mecimiento, por ejemplo. Y todo eso al final va transformando. Y bueno, y como respondiendo también a lo que me habías planteado, por ejemplo, yo lo más maravilloso que he visto como facilitadora, porque obviamente cuando uno lo vive es distinto, cuando uno está dentro del sistema uno se va transformando y no te vas dando cuenta, pero también cuando tú ves a otros, cuando conectan, es muy mágico, porque es impresionante cómo la biodanza tiene una estructura tan particular, ¿no es cierto?, que obviamente está basada en este modelo teórico, que es impresionante cómo la gente cuando entra en vivencia, cómo les cambia su cara, cómo después salen, cómo irradian alegría, felicidad, tranquilidad. Eso es impresionante, el ver cómo funciona el sistema. Eso es algo que es muy, muy poderoso. Es que debe ser maravilloso, como bien tú citaste, Maca, quizás una persona, todos, ¿no?, que nos animamos a probar esta terapia y vamos creyendo que vamos a trabajar un punto determinado, pero quizás en la práctica después van saliendo otras cosas que vamos notando, esos cambios y esas mejoras y esa evolución, sobre todo de nuestra parte de aceptación y de confianza en uno mismo, que muchas veces es lo que más tenemos que trabajar como seres humanos. Exactamente, porque fíjate que siempre estamos evolucionando. Uno podría pensar que uno va a ir, por ejemplo, a una terapia, y claro, yo no, sin desmerecer a las terapias tradicionales, porque en el fondo obvio que sirven, y sobre todo cuando uno tiene traumas y tiene que trabajarlo.
Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo siempre estamos evolucionando y no nos damos cuenta. Siempre hay cosas que se van transformando en nosotros, porque el mundo también se va transformando y nosotros no nos damos cuenta. Eso es lo que pasa, que a veces son cosas tan sutiles que no nos damos cuenta. Y en biodanza lo bonito es que uno se va transformando de una manera muy armónica, porque biodanza trabaja con la parte luminosa de las personas. Entonces no importa que alguien tenga muchos traumas o que sienta, por ejemplo, no sé, muy baja autoestima y que sienta que no es capaz de conectar con un otro, etcétera, porque biodanza lo que hace es potenciar la parte luminosa, ¿ya? Por ejemplo, biodanza, ¿qué es lo que nos diferencia, por ejemplo, de otras terapias? Es que nosotros no trabajamos, por ejemplo, con la sombra, sino que con la luz de las personas. De que si alguien tiene un poco de alegría y de luz en su vida, eso se multiplique, ¿ya? Porque como te decía, en biodanza, por ejemplo, no se habla, entonces todo es a través del lenguaje corporal, de la expresión física. Y eso es otra cosa también que te quería como mencionar ahora que lo estaba pensando, como ¿qué me di cuenta yo? Y qué es lo mágico, y que quizás tú me vas a encontrar razón, porque yo sé que a ti te gusta mucho bailar, pero no sé si te has dado cuenta que cuando uno baila y conecta con la emoción y con la danza y entras en la vivencia, que es el estado de estar presente aquí y ahora, uno se olvida de todo, o sea, te olvidas de tus problemas, y es como que no existe nada más, y no te acuerdas si tenías complejo porque, no sé, tienes un rollito, o que no me gusta, que no sé, porque tengo el pelo de una forma, o porque me gustaría hacer de esta forma. Cuando tú bailas y expresas, dependiendo de obviamente lo que estés danzando, es como que tú eres simplemente. Es como una especie de libertad, una sensación de poder ser auténtico y ser tú mismo, que es algo que de verdad es muy difícil de poder explicar, a menos que lo vivas, a menos que lo experimentes. Es real el sentirse uno mismo sin prejuicios, sin limitantes, porque nos programan, ¿no? Hablando un poquito en criollo, nos programan desde pequeños con muchas limitantes, que esto sí, que esto no, que esto está correcto, que esto no está correcto. Y después cuando vamos creciendo, esos pensamientos nos van generando muchas trabas emocionales de permitirnos ser quienes queremos ser realmente. Y la biodanza es como muy liberadora, tal cual esa conexión, como tú dices, que es como que el mundo se detiene y en ese momento estás disfrutando contigo, con uno mismo, que eso es lo más importante, ¿no? Exacto. Y eso, así definía Rolando la vivencia. Vivencia es la sensación de estar vivo aquí y ahora, momento presente. Entonces, se podría decir que biodanza es como una especie de meditación en movimiento, cuando conectas con la vivencia, con esa sensación de estar presente, ¿ya? Como el mindfulness, ¿no es cierto? Que el mindfulness tiene esta técnica de que tú te concentras, ¿no es cierto? Como en la respiración, vas como escaneando y te das cuenta de todo, ¿no es cierto? Bueno, esto en la biodanza es como que tú entraras en un trance, y de hecho entras en trance, porque biodanza trabaja con el trance, la regresión, ¿ya? La transtasis, ¿ya? Que son todo esto que en el fondo, que pueden ser términos muy, muy como técnicos, todo tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro y de cómo se hacen esas grandes transformaciones, ¿ya? Por ejemplo, no me acuerdo si era Rolando Toro o Cecilia, que decían que en el fondo biodanza es un laboratorio de emociones. Tú entras a una clase de biodanza y te vas a transformar, ¿ya? O sea, no vas a salir igual que como llegaste. Y siempre va a ser como un salto evolutivo, porque si tú conectas como con esta parte que te digo yo, la vivencia, se van a generar los cambios,
¿Por qué? Porque se están generando estos cambios químicos que al final impactan en el ADN, ¿ya? Porque es parte de la epigenética. Que eso, por ejemplo, tiene relación con los ecofactores y con los cofactores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los ecofactores tienen que ver con el espacio, ¿no es cierto?, con el entorno, el ambiente, cómo nuestro ADN, ¿no es cierto?, expresa ciertos potenciales genéticos basándose en donde nosotros nacimos, la cultura que tenemos, etcétera. Entonces, biodanza lo que hace es generar ecofactores positivos, porque también los ecofactores pueden ser negativos, ¿no es cierto? Si uno está en un ambiente negativo, donde te critican, donde te juzgan, se ríen de ti, etcétera, o abusan de ti, claramente hay potenciales que se van a inhibir o se van a no se van a poder desarrollar, ¿ya? Y los cofactores ya habla más de temas como químicos, que es lo que explicaba en un principio, que son los neurotransmisores y hormonas que se generan a través de la parte emocional, ¿ya? Que es con la música, en el fondo, músicas alegres, músicas que te relajan, músicas que te hacen entrar en trance. Va a depender de la línea de vivencia, de lo que uno quiera, digamos, como facilitador, ir dirigiendo. Es que es maravillosa. La música en general no es ese conductor tan maravilloso que, como bien citaste, cuando es utilizada de la manera correcta para el beneficio, sobre todo terapéutico, nos ayuda en infinidad, pero en infinidad de situaciones que a veces no somos conscientes lo importante que es nutrirnos con buena música, porque también, como bien tú decías, hay música que también se genera como para bajar nuestra frecuencia y eso no es obviamente es lo ideal. Por eso es bien importante, cuando no somos muy idóneos, acudir a facilitadores, a docentes, a personas que nos puedan explicar un poquito esos beneficios maravillosos que podemos todos implementar a través de la biodanza, que es una terapia liberadora, maravillosa, tal cual como citaste. Creo que uno entra de una manera y va a salir una versión mejorada de uno, o sea, va a potenciar todo ese poder que estaba ahí guardadito y que no teníamos conciencia o conocimiento que lo teníamos. Así es, y eso es porque también, como tú también lo mencionabas, la música es muy importante porque la música es un lenguaje universal. Si te das cuenta, la música, el movimiento, son anteriores al lenguaje. Ya nosotros, antes de poder aprender a comunicarnos, sabernos las letras, los números, antes que todo eso, nosotros, lo primero es la música. ¿Ya? ¿En qué sentido? No la música como conocemos envasada, sino la música de la naturaleza, el viento, los fluidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la respiración, los sonidos internos de nuestros órganos. Todo eso es música. Nosotros, cuando estamos, ¿no es cierto?, en el vientre de nuestra madre, lo único que tenemos es eso. Es como el sonido. Y después cuando nacemos, ¿no es cierto?, empezamos, nuestros primeros lenguajes son los movimientos, nuestros gestos, ¿no es cierto?, cuando nacemos. Entonces, biodanza trabaja con esos códigos universales. Biodanza rescata el movimiento orgánico, ¿ya? Y la música también orgánica, que por algo también se estudia y tiene un elenco, que obviamente igual ahora hay personas que han ido agregando también otras músicas y todo, pero para los que son más ortodoxos, preferimos trabajar con elencos oficiales y algunas músicas que estén muy probadas, que en el fondo que ya se hayan usado y que se haya comprobado los efectos, porque uno, como yo te decía, uno ve los efectos en las personas cuando están en la vivencia, si realmente funciona esa música. Claro, es que es un tema tan interesante y tan lindo que lo hayas compartido con nosotros. Como siempre digo, el conocimiento es una herramienta fundamental, que nos abre muchas puertas
y es bien importante escuchar a las personas que saben y aprender. Yo quiero aprovechar antes de despedirte, porque la verdad valoro un montón que te hayas hecho tiempo para estar con nosotros hoy, a pesar de la diferencia horaria, que es todo un desafío. Y aprovecho para agradecerte, porque la verdad yo soy muy agradecida con Maca, porque ella es una persona que marcó mucho mi camino desde que la conocí. Como digo, afortunadamente es una mujer maravillosa que hace muy feliz a mi hermano, a uno de mis hermanos, y eso a mí me hace inmensamente feliz, porque transformaste la vida no solo de una persona, sino de su núcleo familiar, y nos marcaste un camino de luz maravilloso que a mí me transformó como persona, me ayudó a evolucionar mucho, a encontrarme quizás con una Silvana que por miedos o por limitantes o por cuestiones de programación social, yo la tenía como muy suprimida. Y gracias a ti, a ese amor, a tus palabras, a siempre impulsarme, a animarme, hoy en día estoy transitando un camino diferente y me siento una persona más conectada conmigo misma. Y eso la verdad que te lo quiero agradecer un montón, porque sos un ser maravilloso y es lindo compartirlo con las personas como experiencia personal. Y vamos, por supuesto, a dejar la información de Macarena en los créditos para que todos nuestros oyentes también puedan contactarla en caso que necesiten algún tipo de guía, porque sos un ser maravilloso, Maca, realmente, y estoy muy feliz y soy muy afortunada de estar rodeada de una mujer tan maravillosa como tú. Y nada, la felicidad y la gratitud es lo que puedo decirte. Gracias, Silvi. Yo estoy también muy feliz. Como te decía, me siento muy honrada de este espacio, de que me consideres así, que me digas esas palabras tan lindas. Yo también me siento muy feliz de haberte conocido y te encuentro una mujer maravillosa. Y siento mucho orgullo también de todo lo que estás haciendo. Y me encanta que lo hagas porque sé que te hace feliz. Y eso es maravilloso. Así que te agradezco de todo corazón esta invitación y espero que muchas personas, ojalá les interese el tema, que busquen, que investiguen, que vean grupos, que se animen, porque de verdad que la biodanza es una terapia maravillosa y que de verdad transforma a las personas para bien. Sin dudas, sin dudas. Así que, como les citábamos, vamos a dejar toda la información en el enlace, en la descripción en el canal de YouTube y en Spotify, para que todas las personas que quieran, como digo, contactar a Macarena. Es una maravillosa profesional, hermosa persona, una talentosa escritora, porque ya hoy no estamos hablando de su profesión como escritora, pero también, no sé si nos querés contar un poquitito, que dentro de muy poquito va a salir tu tercer libro. Sí, bueno, es más o menos como en el 2017 fue que comencé a escribir y este próximo año pienso hacer ya el lanzamiento de mi tercer libro de poesía, y que se llama Presentimiento de Amor. Así que es un libro que está justamente dedicado al amor como parte del lenguaje universal, evolutivo, porque siento que si nosotros conectáramos con el amor, evolucionaríamos claramente como especie, porque estamos muy alejados del amor, del sentir. Y del amor me refiero no solamente al amor de pareja, me refiero al amor con el todo, o sea, en el fondo que nos importe la naturaleza, que nos importe lo que le ocurre al otro y lo que nos ocurre a nosotros mismos también. Entonces, el amor en el fondo tiene que ser un faro, como una brújula que nos guíe para ser mejores personas. Es tan bonito lo que decís, y tan real. Es cierto,
este mundo necesita un poquito más de amor, o que todos nos concienticemos en comprometernos, primero que nada, en amarnos a nosotros mismos, porque a veces uno ve que hay muchas personas que no se quieren a sí mismas, y a veces cuando uno no se quiere a sí mismo es imposible también querer a otros o a su entorno. Y es muy lindo, Maca. Ya nos vamos, por supuesto, vamos a hacer un programa cuando salga ese maravilloso libro, cuando salga esa edición tan bonita y tan especial para ti. Vamos a hacer un especial de podcast para charlar un poquito de poesía, porque es un tema muy interesante también, que es lindo compartirlo. No te quitamos más tiempo, Maca. Gracias de corazón por estar ahí. Gracias por ser una mujer luminosa, maravillosa, por ser un ser de luz hermoso, que los que te conocemos sabemos que eres un ser especial, como cité al inicio. Tú sos una mujer que brilla y que con tu luz también ayudas a brillar a otros, y eso es algo que es hermoso y es a destacar realmente. Gracias, sí. Muchas gracias. Un besito grande, un abrazo gigante para ti, y bueno, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, y ya nos encontraremos en otra edición de podcast en un poquito de tiempo, cuando salga ese libro tan maravilloso. Besito grande, Maca, y muchas gracias. Muchos besitos. Bueno, te despedimos. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos en un nuevo episodio. Dependiendo del punto geográfico donde nos estés escuchando, te deseamos que tengas muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Te esperamos la próxima semana en una nueva entrega especial de Mantra. Chau, chau.